Bueno, aleluya, seguimos adelante, amados hermanos, con esta lección número 6, los beneficios de creer en el Señor, del material Crecer en Vida, producido por la editora Árbol de la Vida. Y bueno, el Señor nos ha dado una preciosa oportunidad que debemos aprovechar al máximo, amados hermanos, tanto los que damos la palabra como las que reciben, para que sea multiplicada por medio de ellos, un material que va a quedar allí colgado en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Centro Los Llanos. Bueno, amados hermanos, y hasta ahora entonces estamos en esta lección 6, pero hemos disfrutado 5 lecciones que ciertamente han sido una base muy sólida para seguir avanzando en estos asuntos prácticos que vienen a partir de esta lección. Bueno, en el primer mensaje nosotros disfrutamos el invocar, el llamar, el clamar desde nuestro interior, porque Cristo está en nuestro espíritu, Dios está en nuestro espíritu. Ya no necesitamos mirar hacia abajo donde lo sepultaron porque Él resucitó, ni ver arriba aunque está su trono allí, porque Él está también aquí en nuestro corazón. Así que, amados hermanos, como aparece en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, cerca de ti está en tu corazón, está en tu boca, clama, allí está el Señor. Así que, amados hermanos, luego viene el orar. Esta segunda lección fue maravillosa también, donde el Señor nos compartía que hay un propósito, un plan en su corazón, y nosotros lo concebimos, lo entendemos, lo traducimos por el Espíritu cuando oramos. Por eso nuestra oración es tocar el corazón de Dios para transferir su sentimiento con oración y luego con una vida práctica. Bueno, amados hermanos, también alabamos al Señor porque en la tercera lección vimos la importancia maravillosa de la palabra, de leer la palabra, de meditar en ella, rumiar en ella. Y allí vimos el origen, vimos la función y el propósito por el cual Dios quiere trabajar por medio de ella como nuestro alimento que nos nutre para hacernos hombres preparados para todas buenas obras. Así que avanzamos en la cuarta lección y el Señor entonces, después de estos asuntos prácticos, de esta disciplina espiritual que debemos tener cada uno de los hijos de Dios una vez que conocemos al Señor, como es invocar, orar y comer la palabra, entonces entender la visión de la iglesia, el ambiente donde Dios nos puso y sacar esos conceptos, ¿verdad?, negativos que nos muestran la iglesia como no es. Así que, amados hermanos, tenemos la visión clara de la iglesia, una iglesia en la ciudad, sin desestimar a ningún hermano, pero sabiendo que es necesaria una posición para poder, como hijos de Dios, manifestar, expresar y representar a Dios acá en la tierra. Para que esto se logre, como la quinta lección, debemos tener una vida de reuniones. El ser humano es un ser social, un ser que se relaciona. Si no tenemos, hermanos, reuniones, entonces nos hacemos personas independientes, contrarias a Dios, aun cuando seamos cristianos. Aleluya por estas reuniones, como la reunión de oración para combatir en favor de los propósitos de Dios, la reunión de grupos familiares para dar crecimiento a los nuevos creyentes, la reunión de ministerio para preparar la palabra y, maravilloso, la reunión de mutualidad, el primer día de la semana, donde todos los santos llevan lo que han ganado de toda esta palabra profética y del gozo de todo lo que han logrado alcanzar del Señor. Bueno, amados hermanos, entonces avanzamos en esta lección 6, los beneficios de creer en el Señor. Es igual decir que es la salvación judicial, salvación inicial, esa fe inicial en cada creyente. Romanos 2:4 dice: «Oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento».
En este asunto, amado hermano, de concretar, de estar completamente seguros de que la salvación es una realidad por la obra de Dios y nunca se va de nosotros, nunca se pierde. Entonces nosotros podemos aquí en este momento mostrar esta ilustración de aquel hombre que estaba en un lugar, ¿no?, donde estaba haciendo invierno, en aquellos sitios donde prácticamente todo se congela, los pasos de ríos, los pasos de lagunas. Entonces por ahí la gente pasa, inclusive con mucho peso y no hay problema. Y un hombre como que dudoso, como que no sabía exactamente tal cosa, entonces él intentó pasar, pero con mucho temor, porque pensaba que podía abrirse una abertura y caer allí y morir pues de hipotermia. Y se fue entonces gateando poco a poco, con mucho temor. Y de repente ve un carruaje que pasa como a cualquier velocidad con caballos y mucha gente allí, y quedó impresionado cómo pasó sin ningún temor, sin ningún miedo por aquel lugar. Y dijo, oye, ¿qué es esto, verdad? Con tanto peso, ¿cómo logró pasar sin ningún problema? Y yo con este temor. Bueno, esto también nos muestra, amado hermano, la situación de muchos creyentes. En el contexto cristiano, muchos creyentes que están cuidando una salvación que no fue el esfuerzo de ellos, que fue el esfuerzo de Dios solo por creer. Esta salvación no debemos nosotros cuidarla de esta manera porque pensamos que la vamos a perder por algún pecado. Si todos los pecados fueron perdonados y Dios recibe esta salvación, debemos cuidar lo que vamos a edificar sobre esta salvación. Y allí nosotros verdaderamente descansamos en el Señor. Por eso es que la persona que creyó en el Señor, independientemente, amados hermanos, de su estatus, profesión, sexo, nacionalidad o clase social o nivel de estudio, cualquier situación en que pueda vivir un ser humano, una vez que cree, hermano, inmediatamente y de manera gratuita recibe esta salvación y recibe los beneficios que a continuación nosotros vamos a describir. Nuestro objetivo, hermano, al destacar lo que el creyente en Cristo recibió es, en primer lugar, que valore más su salvación, que viva una vida cristiana con gozo, cada vez más y más y más grande, amado. En segundo lugar, que difunda esto a otros hijos de Dios y que siempre predique el evangelio a alguien. Este es el propósito que debe entender cada creyente. Por eso es que en primer lugar, cada creyente debe entender que él fue iluminado, ¿verdad? Este es el beneficio, uno de los beneficios más grandes que recibimos al comienzo, pero después también, de ser iluminado. Dice la palabra que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:16. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, también dijo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan 2:8. Cuando el evangelio nos fue predicado y creímos en el Señor, la primera cosa que recibimos fue una luz. Fuimos iluminados. Vivíamos en las tinieblas y por tanto en una condición de impureza, desorden y confusión. Como muestra la palabra ya en Génesis capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante, cuando Dios está recreando la tierra, eso muestra la condición humana también. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios recreó nuevamente y lo primero que Dios dijo, hágase la luz. Aleluya. Igualmente, amados hermanos, una vez que Dios ve nuestra condición y nosotros la reconocemos y vemos, viene la luz, esa luz de ese primer día para iluminar nuestra condición. Estábamos acostumbrados a esa vida, muy cómodos, pensábamos que no teníamos ningún problema.
Si alguien nos llamaba de pecadores, nos molestábamos con esa persona y hasta nos alejábamos de ella pensando que fue muy dura e injusta con nosotros. Pero gracias a Dios, la luz llegó a nosotros, pudimos ver nuestra verdadera condición y eso generó el segundo punto, el beneficio que obtuvimos al creer en el Señor. Aleluya, por esta luz que no solamente nos iluminó al comienzo, sino nos sigue iluminando. Y esta luz nos lleva al arrepentimiento, a arrepentirnos como un segundo beneficio. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. Aquí la palabra arrepentimiento significa metanoia. Diga conmigo, metanoia. Cambio de mente, cambio de rumbo, cambio de camino. Usted iba por un camino que lo llevaba a muerte, como dice Proverbios 14:12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final es camino de muerte. Así que, amado hermano, Dios nos iluminó para arrepentirnos y no seguir avanzando a esa muerte segura. Y ahora nos muestra un camino de vida que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al ser expuesta a nuestra verdadera condición por la fuerte iluminación del Señor, inmediatamente nos arrepentimos. Es decir, experimentamos un cambio de manera de pensar. Estamos andando en una dirección contraria a Dios y nos volvimos a Él. Este es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Y fue un beneficio más que recibimos al creer en el Señor Jesús. Aleluya. Y en tercer punto, hermano, tenemos confesar los pecados y ser perdonados. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente la iluminación y el arrepentimiento nos hace ver que somos pecadores y que al comienzo Dios nos limpió de todo, pero ahora debemos seguir teniendo esa práctica constante, trabajando con los pecados más profundos y desconocidos en nosotros para llegar a tener una conciencia limpia y responder al plan de Dios. Al ser iluminados por el Señor nos arrepentimos y fuimos lavados a confesar nuestros pecados. De esta manera disfrutamos de otro beneficio que es el perdón de Dios. Y en el cuarto punto entonces también vemos este gran beneficio como es tener el registro de los pecados borrados, como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo entonces nosotros vamos a pensar que vamos a perder esta salvación si Dios nos perdonó de todo pecado? ¿Qué pecado entonces pudiéramos hacer que nos hiciera perder esta salvación que recibimos por fe? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Colosenses 2:13-14. Qué maravilloso, amado hermano. Esta actitud y esta revelación, hermanos, nos quita las culpas, nos quita de ser una persona condenada. El enemigo quiere acusarnos, condenarnos, y otras personas también nos quieren condenar por nuestros pecados pasados. Y el Señor dice que no permitas eso. No entras en confrontación, pero tampoco aceptas eso en tu corazón. Lo rechazas inmediatamente porque viene del diablo. Venga de quien venga, viene del diablo. Si tú aceptas eso, oh Señor Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8:1. El Señor Jesús, además de perdonarnos, eliminó y Él anuló completamente el registro de la deuda que teníamos con Dios en la cruz. Es decir, hoy tenemos un registro limpio delante de Él. Aleluya. Alabe al Señor por eso. Aquí en el quinto punto viene otro beneficio, que es ser justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1.
Ser justificado es ser aprobado por Dios de acuerdo con su patrón. Es tomar a Cristo como nuestra justicia mediante la fe. En palabras sencillas, ser justo es hacer la voluntad de Dios. Amén. En Adán todos los hombres llegaron a ser injustos a los ojos de Dios. En el libro de Génesis vemos esto en el hombre engañado por la serpiente. Desobedeció a Dios al tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como dice Génesis 3, 1 al 8 y el 24. Y eso lo hizo que Dios lo expulsara del Edén. Sin embargo, Dios proveyó una manera para hacernos justos y aptos para volver a su presencia. Por lo tanto, nuestra justificación viene de Dios mismo. Y la manera de recibirla es por la fe, es decir, por medio de la acción de creer en el Señor Jesucristo. Como dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Alabado sea el Señor. Y el otro punto es ser santificado, ser apartado, ser exclusivo para Dios. Eso fue la obra de Dios para nosotros una vez que creímos. Porque viene la otra santificación que es la disposición suya, que lo veremos después. Dice la palabra a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1:2. Además de ser justificados, fuimos también santificados. Ahora somos santos, porque fuimos apartados del mundo por el Señor. Fuimos puestos en una posición santa a fin de que recibamos continuamente el dispensar de su naturaleza santa. Esto lo podemos ilustrar, amado hermano, ¿verdad? Con un vaso que estaba tirado en el barro y alguien vino, lo sacó de aquel lugar, lo lavó y lo dejó limpio y listo para recibir algún líquido saludable como su contenido. Espiritualmente hablando, esta era nuestra condición antes de creer en el Señor. Fuimos sacados, hermano, del mundo, del barro, lavados por su sangre preciosa y cambiados de posición. Así pudimos recibirlo con nuestra vida, amado hermano. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21. Y este séptimo punto, el ser reconciliado con Dios. Nos hizo sus amigos, hermanos, cuando éramos enemigos de Él. Ahora esa reconciliación viene de Dios para con nosotros. Luego nosotros en disposición queremos tener reconciliación siempre con Dios, hacernos más amigos de Él. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:11. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como dice 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 20. Antes de creer en el Señor éramos enemigos de Dios, es decir, no teníamos paz con Él y por tanto no podíamos disfrutar de su presencia ni Él de la nuestra. Pero al creer en la obra redentora de Cristo, fuimos reconciliados, somos amigos de Dios, amén, y ahora podemos vivir constantemente en comunión con Él. Finalmente, como octavo punto está ser regenerados, siendo renacidos no de la simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué glorioso, amado, lo que es ser regenerado, nacer de nuevo, hermano, tener una vida nueva y eterna. ¿Ok? Al recibir la vida de Dios, una simiente incorruptible fue plantada en nosotros. Cuando la simiente de la vida divina se desarrolle totalmente, Cristo será plenamente engendrado en nuestro interior. En otras palabras, seremos como Cristo es en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Aleluya, amado. Juan 3:3 dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Y 5 y 6 dice,
también para entrar al reino. Es la posición que nos enfoca en el reino. Comenzamos a conocer el reino una vez que por la fe recibimos a Cristo. Desde que Dios formó al hombre, deseó que disfrutara su vida, representada por el árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios y fue expulsado del huerto. Entonces Dios puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Por medio de la obra que el Señor realizó por nosotros, comenzamos a disfrutar de los beneficios antes mencionados gratuitamente. Aleluya. Además, nos fue abierto un nuevo y vivo camino, como aparece en Hebreos 10, 19 y 20. Y ahora podemos comer del fruto del árbol de la vida, que hoy significa leer la Biblia con un corazón vuelto hacia el Señor, buscando su presencia en lectura, en oración, en invocar, para que ésta se convierta en nuestro alimento espiritual y no en una simple doctrina. También, hermanos, debemos invocar constantemente el nombre del Señor, declarando así nuestra experiencia, y la vida divina crecerá poco a poco en nosotros. Alabamos al Señor por esta gloriosa palabra que es nuestra ancla, como aparece allá en Hebreos 6, 17. Son las promesas dadas por el Señor y el juramento, amado, de nuestra solidez, de nuestro fundamento en Cristo, de que Él va a ganar una obra en nosotros. Así que, amado, responda entonces a estas preguntas de los beneficios. ¿Qué significa el beneficio de ser iluminado, de, amado hermano, arrepentirse, de ser perdonado, de que nuestros registros sean quitados completamente? Aleluya. Amados hermanos, de ser justificado, que significa ser santificado, ser reconciliado con Dios y ser regenerado. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gloria a ti, Señor, porque ella nos conduce más a ti. Por medio de esta salvación nosotros podemos avanzar cada día más a ti como hijos amados. Señor Jesús.